Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en este miércoles 24 de enero y seguimos aquí en Primer Movimiento en esta segunda hora, ¿verdad, Miguel Ángel Quemain? Sí, gracias. ¿No es así, Miguel Ángel Quemain? Sí. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Muy bien, muchas gracias. Venimos de una primera hora salvaje, muchachos. Salvaje, pero con todos estos temas que se tienen que seguir tocando, desde la ciencia, la tecnología, hasta por supuesto la desigualdad y la superioridad moral, que estuvo muy bueno. Nos están pidiendo que repitamos, por favor, el nombre del libro y dónde lo podemos encontrar, en qué librerías se puede encontrar. Es Una sociedad de señores, se llama, el libro es un ensayo justamente sobre cómo seguimos pensando, de alguna manera sigue permeando esta idea de que hay unos seres humanos mejores que otros y que no todos somos iguales y que así hemos ido construyendo las sociedades. Es de Editorial Yus, es de Mario Campaña, que estuvo con nosotros. Busquen, ahora sí ya están los podcasts de todas las primeras horas, para quienes nos ven por televisión, ya están las primeras horas, por lo menos de este año. Poco a poco se van a ir recuperando las de los meses anteriores que no están, pero ya el podcast empieza a estar accesible, así es que agradecemos a todos su paciencia, pedimos una disculpa a nombre de la radiodifusora y ya estamos en ello. Nosotros, que está muy bien, estamos en www.radio.unam.mx y saludamos a todos nuestros amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, y que también pueden vernos en www.tv.unam.mx. Hay que decir que esto de los podcasts nos están pidiendo que repitamos que solo son los de enero. No, todavía no tenemos los de este año. Los de antes. Pero ya los vamos a tener todos. No se preocupen y vamos a poder seguir discutiendo todos estos temas. Si no, ayer decíamos que si que podemos dar por una módica cantidad podemos platicarle de qué se trató el programa. Les podemos poner un WhatsApp y contarles por WhatsApp de qué se trató. No, Ajá. Se pueden ver en TV UNAM, en la página de TV UNAM y en el canal de YouTube de TV UNAM. Se pueden ver las horas de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. La primera hora es la que se tiene que recuperar en el podcast. Ya lo estaremos platicando. Síganos en redes sociales en @PMovimiento y /Primer Movimiento UNAM para que sigamos haciendo comunidad y acompáñenos porque la nota nacional se va a poner bastante compleja. Primer movimiento. Nota nacional. La encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el INEGI, reveló que el 75.9% de los mexicanos considera que la ciudad en que viven es insegura. Este porcentaje es la mayor percepción de inseguridad que se tiene en el país desde diciembre de 2013. Las ciudades son el porcentaje de percepción de inseguridad, las ciudades que tienen el porcentaje de percepción de inseguridad más alto son Reynosa con 95.6%, Chilpancingo con 95.4%, Villahermosa con 94.4%, Coatzacoalcos con 93.6%, Fresnillo con 94.89%, la región norte de la Ciudad de México con el 92.7% y Ecatepec con el 86.6%. Por otro lado, de acuerdo con la encuesta, las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Mérida con el 29.1%, Puerto Vallarta con el 31.5%, Saltillo con el 36.6%, Piedras Negras con el 41.1%, Campeche con el 46.6% y Durango con el 52.3%. Estas son las más tranquilas. Okay. Sí, con menor percepción. Las que tienen menor percepción. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado fue el más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Se registraron 23.101 homicidios dolosos durante los primeros 11 meses del año. Las mujeres percibieron un nivel de inseguridad mayor en comparación con los hombres, 80.5 frente a 70.6%. Vamos a hacer un análisis de estos datos que arrojó el INEGI y el Secretariado Ejecutivo
de seguridad sobre la seguridad y percepción que de ella tienen los ciudadanos, con el doctor Juan Salgado, quien es profesor e investigador del CIDE. Buenos días, Juan Salgado. Buenos días, saludos y saludos al auditorio. ¿Cómo entendemos tantos números? ¿Cómo aterrizan qué significan para nuestra vida cotidiana como ciudadanos? Sí, bueno, pues en realidad vemos transformaciones muy alarmantes. Algunos delitos continúan, pues bueno, su evolución o continúan su incidencia de manera que no se transforma estadísticamente en términos significativos. Sin embargo, hay en particular algunos delitos de alto impacto como secuestro, fraude, extorsión, que han tenido aumentos muy importantes en algunas modalidades que impactan sobre todo a las áreas urbanas. Y es precisamente por eso que en esta encuesta de seguridad urbana de INEGI vemos estos aumentos tan importantes en términos de percepción delictiva. La percepción delictiva es distinta a la incidencia y también requiere políticas públicas que son específicas y distintas con respecto a las cuales se trata el delito común. Es decir, tiene que haber, además del esfuerzo gubernamental por prevenir y por enfrentar la delincuencia, tiene que haber pues esfuerzos muy importantes por parte de la autoridad local y federal para darnos a conocer cuáles son los programas, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las cifras más confiables para que podamos como ciudadanos también tener pues una percepción más adecuada. Sin embargo, lo que estamos viendo es resultado precisamente de que la ciudadanía ve en el día a día que, continúan sucediendo estos delitos de alto impacto con mayor frecuencia, y esto pues obviamente transforma su percepción sobre la delincuencia, y es bien interesante lo que señalaron con respecto a la percepción de seguridad de las mujeres. En términos de género, es muy distinto cómo afecta diferenciadamente la inseguridad a hombres y a mujeres. La mayor parte de víctimas del delito son hombres jóvenes, y por muchos es una cantidad mayor a la victimización de mujeres. Sin embargo, debemos recordar que las mujeres también pueden ser víctimas de violencia y de delitos muy serios dentro de sus hogares, que no necesariamente entran a esta estadística común. Y por otra parte también, pues evidentemente para una mujer pues también implica riesgos diferenciados, caminar sola en la calle, tener que tomar transporte público, etcétera, y a eso se debe esta diferencia que ustedes señalan en la percepción con respecto a las mujeres. ¿Estos datos cómo se obtienen? ¿Por las denuncias, Juan? No, en realidad estos datos, el secretario ejecutivo sí nos habla de denuncias, Uh-huh. pero en el caso de la ENSU, de la encuesta de seguridad urbana y del ENVIPE, de la encuesta de victimización, van directamente a hablar con las víctimas. Son encuestas que realizan un muestreo muy amplio porque el INEGI tiene grandes capacidades, y la gran diferencia es que nos reportan cifra negra. Y en este sentido, lo importante de las encuestas de victimización es que nos dan un estimado bastante científicamente preciso de cuál es la tasa de no denuncia. Y aquí hay otro punto también de percepción, en el cual hemos visto en este último año un aumento importante de la no denuncia. Es decir, que la ciudadanía no se está acercando al Ministerio Público, a las policías, para denunciar lo que está pasando. Y esto significa que, pues, en términos de percepción, consideran, porque muchas de las causas que dan para no acercarse a denunciar, consideran que la autoridad no funciona y que por eso no tiene caso denunciar. ¿Cómo entendemos esta correlación de datos? Si uno piensa, por ejemplo, que las personas se sienten inseguras, tal vez desde una perspectiva más funcionalista podríamos pensar que es una sociedad paranoide. Podríamos pensar en la relación entre los delitos cometidos y la percepción de esos delitos. O también podríamos pensarlo desde la impunidad. Yo salgo de mi casa, voy a trabajar, tengo miedo, pero me da más miedo que no pase nada con lo que me van a hacer, ¿no? ¿Cómo pensar? ¿Estamos haciendo las preguntas correctas desde el INEGI, desde las instituciones? ¿Cómo hacerlas más cualitativas? ¿Cómo entenderlo? Sí, yo creo que aquí el trabajo cualitativo es muy importante para complementar este trabajo cuantitativo, porque particularmente en este momento que estoy trabajando con víctimas del delito, estoy ahora en la ciudad de Monterrey, trabajando en una zona de alta delincuencia y precisamente haciendo trabajo etnográfico con personas que viven en una comunidad muy marginada, muy difícil, y donde enfrentan fenómenos delictivos muy complejos, ya no digamos de delincuencia organizada, sino en el día a día. Y en ese sentido, los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad, trabajo cualitativo con las víctimas del delito, permite entender micropatrones y permite entender también muchas de las razones por las cuales la comunidad responde de ciertas maneras, a veces con apatía también, porque también la apatía es una respuesta,
y cómo responde a la situación delictiva y cómo responde a la inactividad de la policía y de las autoridades de justicia. Realmente tendemos a pensar que una respuesta a la comunidad pues es armarse, defenderse, digamos lo que conocemos en varias partes del país. Sin embargo, pues también una respuesta de la comunidad, y esto es claramente visible en distintas zonas urbanas, es dejar de utilizar el espacio público, y es retraerse en su casa, es dejar de visitar a familiares, es dejar de hacer muchas cosas, y también tiene una consecuencia en términos de género, porque las mujeres dejan de hacer todavía muchas más cosas que los hombres. A ver, entonces nos traes, bueno, no tú no, Juan Salgado, pero digamos, estos números no anuncian nada bueno. ¿No hay nada por ahí que sea interesante que puedas rescatar? Bueno, en realidad hay tendencias a la baja en algunos delitos, en algunos delitos patrimoniales. Hay situaciones interesantes cuando ya vamos al ámbito subnacional, porque pues me parece que es una encuesta interesante la ENSU, porque pues puede profundizar en lo que se maneja como conglomerados urbanos o zonas metropolitanas en la ENVIPE, y eso permite ver pues de manera más precisa cómo se piensa en las ciudades. También permite ver, por ejemplo, que en cuanto más se acerca el ciudadano a su casa, más confianza tiene en la seguridad. Por ejemplo, la ENVIPE nos habla de una percepción de inseguridad por entidad federativa casi del 80%, es decir, que hombres y mujeres se sienten inseguros en su estado. Cuando ya vamos a partir de la ENSU, que nos habla de ciudad, pues esto obviamente varía mucho de una ciudad a otra. Tenemos, como ustedes señalaban, ciudades en las cuales pues todo el mundo se siente muy inseguro, pero varía hacia abajo con respecto al estado, es decir, se empieza a sentir más segura la gente, y cuando ya vemos la percepción de inseguridad en colonia o localidad, se sienten todavía más seguros. Es decir, si nos da un dato de que tal vez esta imagen barrial o esta imagen de sentirse seguro en su entorno, en sus calles, cerca de su casa, pues es digamos algo en lo que tenemos que trabajar. También, bueno, pues hay algunas ciudades, Mérida y algunas ciudades del sur del país, donde incluso no califican a la inseguridad como el principal problema que tienen en estas ciudades. En ciudades de Chiapas, de Oaxaca, el principal problema que denuncia la ciudadanía es la salud. En Mérida es el aumento de precios. Es decir, tenemos algunos datos interesantes que nos permiten ver la diversidad también del país. Leyendo un poco también, Juan, la percepción que se tiene de esta encuesta en redes sociales, había algo interesante. Muchos se preguntaban qué había pasado en Saltillo y en Piedras Negras. Decían, ¿por qué estas dos ciudades se tienen con menor percepción cuando hace algunos años justamente era todo lo contrario? ¿O cómo ves este asunto? ¿Hay algunas ciudades que se hayan invertido? Bueno, ahí sí yo creo que tenemos respuestas diferenciadas, porque por ejemplo, si pensamos en Durango, donde también ha mejorado mucho la percepción, en el caso de Durango en particular, pues tiene que ver con muchas políticas públicas de prevención situacional. Es decir, si mejoran la iluminación, si mejoran la vigilancia policial, si colocan videocámaras por las principales zonas del centro de la ciudad, pues evidentemente hay una respuesta de la ciudadanía en términos de sentirse más seguras, de recuperar el espacio público, pero no es el caso de Piedras Negras en particular. Saltillo entra un poco en la lógica de Durango, pero Piedras Negras, lo que está pasando también pues es un proceso de normalización de la violencia, que es un poco lo que hemos visto en Monterrey, lo que hemos visto en Juárez, que al tener ya ciclos de violencia que se están volviendo crónicos, es decir, ya no estamos hablando de situaciones coyunturales, ya no estamos hablando de erupciones de violencia repentina, sino que las características crónicas de la violencia están generando pues una reacción de la ciudadanía, tal vez no de aceptación, pero por lo menos sí de ir normalizando y de ir considerando que pues bueno, tal vez no está tan mal porque tuvimos 7 muertos y no 10, y por lo menos no los mataron frente a mi casa. Es decir, es un poco este tipo de normalización. Entonces, por eso es importante el trabajo cualitativo, porque nos permite ver, más allá de lo que nos dicen las cifras globalmente, realmente qué es lo que lleva hacia esa construcción de cifras. Pero ¿qué es lo que podemos esperar entonces? Que en unos 10 años, por ejemplo, los resultados que tenemos de Catepec, que es el 86.6%, ¿disminuyan por esta normalización?
Claro, dependiendo también de procesos políticos y Es que muchas ese es otras el cosas, pero yo quería ir hacia por qué medimos percepción. ¿Cuál es el sentido de medir percepción, Juan? Porque justamente yo creo que tiene que ver con esto. Sí, porque nos vienen fenómenos distintos. Digamos, la Ujú. incidencia delictiva lo que nos permite darnos cuenta es el número de delitos que suceden en términos totales por 100,000 habitantes, y eso nos permite comparar las entidades y comparar las ciudades. Sin embargo, medir la percepción nos permite medir también las políticas públicas de respuesta estatal, nos permite medir la resiliencia comunitaria frente a situaciones de violencia e inseguridad, nos permite medir la confianza de la ciudadanía en las instituciones y nos permite medir también en cierto punto la confianza interpersonal, porque también si estamos viendo que los ciudadanos se sienten más seguros conforme se van acercando a su casa, significa que tal vez confían en sus vecinos. Es decir, que tal vez al estar cerca de su casa pueden gritar y saben que alguien los va a ayudar. Y si están en un lugar lejano donde no conocen a otras personas, no. Es decir, este tipo de situaciones pueden ser documentadas a través de la percepción y quedan invisibilizadas si solo nos concentramos en la incidencia delictiva. Por eso es que estas encuestas, digamos, son más integrales y nos permiten, nos dan cuenta de un fenómeno muchísimo más complejo como fenómeno social, no solo, digamos, en términos de contar delitos, sino que nos permiten también ver qué impacto tienen en la ciudadanía. Hay muchas preguntas también. Es que bueno, la encuesta es compleja en esta parte. La percepción es un factor y si cotejamos pues, las encuestas que trabajó el INEGI en 2017 sobre la violencia doméstica y la percepción de la violencia ejercida contra las mujeres, nos damos cuenta de que la percepción coincide con los hechos, ¿no? Por ejemplo, el acoso, el ataque en la vida escolar, en la vida doméstica, en la vida profesional, tiene que ver también incluso con factores que son el embarazo, por ejemplo, menores sueldos, menores prestaciones, despidos o no contrataciones, por ejemplo, y que vienen de compañeros de trabajo y de los propios jefes. Es algo que es particularmente alarmante, ¿no? Porque el 18% de las mujeres tienen una vida profesional o una mayor educación, sin embargo, parece que no es un factor determinante la educación para que sean agredidas y para que acepten la agresión como una manera natural de vivir, ¿no? Sí, en efecto, esos son problemas estructurales que han tenido lugar en México desde hace mucho tiempo. Hoy, hay que decirlo, afortunadamente son más visibles, podemos tener mejores métricas y mejor conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, hay que considerar también que algunos datos que nos arrojan las mismas encuestas, pues hacen todavía más graves los asuntos de género últimamente, porque también si ya vemos, por ejemplo, los ataques contra mujeres en los cuales se ha usado un arma, pues han ido aumentando. Eso sí, no ha habido disminución, han ido aumentando constantemente en los últimos años, y es un fenómeno que digamos, agrava una situación ya crónica de violencia y de maltrato a las mujeres por su condición de ser mujeres, hacia pues una lógica y una dinámica mucho más violenta que ya implica el uso y la aportación de armas en los ataques a mujeres. Entonces, digamos, esta parte sí es muy importante porque también, si ya la correlacionamos con la percepción, realmente vemos que el aumento de la percepción de inseguridad de las mujeres corresponde, digamos, a esta mayor violencia que se está ejerciendo en las agresiones contra las mujeres. Y por supuesto, si nos vamos hacia la máxima forma de agresión contra una mujer, que es el feminicidio, pues también podemos ir viendo una correlación con las cifras de feminicidio. ¿qué pasa también con lo que decía el INEGI sobre la violencia desde redes sociales y desde Internet? Por ahí estábamos viendo estos datos de las víctimas de ciberacoso y de cómo el 47.9% de estas víctimas fueron mujeres de entre 12 y 29 años. ¿Qué pasa con esto? Sí, en realidad aquí tenemos todavía que estudiar muchísimo más este fenómeno, porque, vamos, esta información sí debe ser también complementada, en este caso, con pues los estudios que está haciendo Policía Científica y Policía de Investigación en Policía Federal, y bueno, otras entidades gubernamentales que también tienen datos muy importantes sobre ciberbullying y sobre la manera en la que en particular mujeres, sobre todo en edad escolar, y mujeres jóvenes, son atacadas en las redes sociales.
No estoy seguro si es público, pero me ha tocado ver los resultados, digamos, de cómo agentes de investigación que entran como usuarios simulados a las redes con perfiles de mujer son inmediatamente aproximados y agredidos por una cantidad de hombres que es realmente impresionante. Entonces, creo que a esta información, digamos, que son los números que nos da la numeralia más grande, sí hay que añadir, y sería importante que pudiéramos tener públicamente esa información, pues todo lo que se está generando de conocimiento sobre ciberbullying, porque esta es información muy importante para padres de familia, para autoridades escolares y para quienes están a cargo de proteger a estas mujeres jóvenes. Y bueno, ahora las cabezas, o sea, digamos que el gobierno federal está un poco en suspenso con esto de las elecciones. Ellos están muy ocupados yéndose a diferentes escaños, organizándose para su puesto del año que entra. Pero ¿cómo han reaccionado a estos números? ¿Cómo han salido a poner la cara después de estos números? Bueno, realmente fue hace 4 años que tuvimos una gran reacción del gobierno federal y fue básicamente Osorio Chong, que se quejó amargamente de las cifras del INEGI y que dijo que, bueno, que básicamente el gobierno federal tenía una cifra de 1,000 secuestrados y el INEGI presentaba como 100,000. Realmente, a partir de ahí, pues no hemos tenido grandes pronunciamientos, ha habido como mucha omisión por parte del gobierno federal. Yo creo que no es solo las elecciones, en realidad, pues una vez que quedó claro que el INEGI tiene autonomía, que tiene la independencia, que han seguido haciendo un trabajo excelente, a pesar de este exabrupto tan terrible de la Secretaría de Gobernación, creo que la respuesta pues fue el ostracismo. Realmente hay mucho que aprender de las encuestas del INEGI y hay muchas lecciones importantes que se está dando, no solo de lo que está pasando allá afuera, sino de si funcionan o no funcionan algunas políticas públicas. Y en ese sentido, pues lamentablemente hemos tenido muy poca respuesta de parte de las autoridades federales y menos todavía de las locales. Pero sí seguimos teniendo confianza en el INEGI. O sea, te lo preguntamos a ti porque eres quien sigue los datos. Sí, la verdad es que, pues, digamos, para ponerlo en una perspectiva internacional, pues el Centro de Excelencia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está instalado en el INEGI, verifica y certifica también la calidad de los procesos y además pues de las estadísticas. El INEGI también tiene grupos de enfoque con especialistas que revisan la encuesta de victimización, la encuesta de centros penitenciarios. Cada año se revisa a profundidad los cuestionarios, qué pregunta funcionó, qué pregunta no funcionó. También se hacen pruebas pilotos, es decir, es un trabajo muy profesional y creo que uno de las grandes ventajas que tenemos con la autonomía del INEGI es que presenta las cifras como son. Ahora que desafortunadamente pues no todos los ciudadanos estamos pues revisando lo que publica el INEGI y sobre todo actuando en torno a la información que nos da el INEGI, porque qué mejor sería que poder hacer nuestras denuncias con base en evidencia y decir, ya que tenemos pues toda esta producción, porque es una producción inmensa, estamos hablando aquí del 7º levantamiento de una encuesta de victimización, estamos hablando ya de encuestas especializadas como la de seguridad urbana, como la de seguridad en empresas, es decir, tenemos encuestas ya no solo genéricas de victimización, sino muy especializadas, que nos dan datos para poder sentarnos con las autoridades y decirles qué hacemos frente a esto, porque realmente pues es un método científico que nos está dando información de lo que está pasando allá afuera y es distinta a la información que ustedes tienen en el gobierno con respecto a las denuncias. Entonces pues sí tenemos una herramienta muy fuerte que como ciudadanos tenemos que estar cada vez más. Pues nos despedimos por ahora, doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos y qué temas tendremos que estar atendiendo para las próximas semanas? Cuéntanos. Sí, bueno, pues en realidad pues esto nos da cuenta de aumentos muy importantes en la violencia y además, pues bueno, tanto la incidencia de homicidios como de delitos de alto impacto en lo que va del año, sí. es algo que nos hace reflexionar sobre un año particularmente complicado. Creo que como se señaló aquí, pues las autoridades tienen todavía menos capacidad de actuar frente a la violencia y la inseguridad en un año electoral. Sí. Entonces, pues la verdad es que debemos estar muy pendientes de la evolución de los fenómenos delictivos y sobre todo también de la violencia social. Más allá de la delincuencia,
la violencia social que se ha agravado tanto en los últimos años y que nos lesiona tanto. Y que nos toca de cerquita, ¿no? Que esa sí la ejercemos nosotros. Así es. Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias, sí, Juanba. Un también. enorme abrazo. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y nos despedimos con música de esta conversación, Miguel Ángel. Sí, La fanfarria de la vida, de Bruno Cule. Primer movimiento. Nota internacional. El pasado lunes el exfutbolista Josh Weh
asumió la presidencia de Liberia ante 35.000 personas reunidas en el estadio Samuel Doe y con la presencia de la jefa del Estado saliente, la Nobel de la Paz, Ellen Johnson Sirleaf, que se trata del primer traspaso de poderes entre dos presidentes elegidos democráticamente en 74 años. Durante su campaña, Weah, considerado el mejor jugador de la historia del continente africano, prometió reducir la pobreza, eliminar la corrupción y revitalizar la economía, es un muchacho muy original, afectada por la epidemia del ébola. El nuevo presidente de Liberia ganó con 61.5% de los votos en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 26 de diciembre. Vamos a conversar sobre la trayectoria política de George Weah, su figura y sus perspectivas como presidente de Liberia. Nos acompaña el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios de África. Buenos días, doctor Jorge Alberto. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés, y a todo el público. ¿Cómo leemos esta noticia? Porque bueno, nosotros la leemos como una anécdota y así se ha tratado, pero creo que esto va mucho más, tiene una raíz mucho más profunda. Jorge Alberto Tenorio, ¿cómo la leemos? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, sí, de hecho es una buena oportunidad para hablar sobre un país estereotipado de alguna forma por una imagen que es la de los niños soldados y una imagen también, como muchos países en África, de violencia y conflictos. Entonces, de nueva cuenta, ubicar un poco a lo que es este país en el continente africano. Liberia, pues es un país que se encuentra en la región occidental de África, que limita con Sierra Leona, Guinea-Conakry y Côte d'Ivoire. Pues ha sido una región que históricamente formaba parte de la zona de influencia del Imperio de Mali en los siglos a partir del siglo XIII, XIV. Y bueno, es decir, es una región lingüística mandé, que es una lengua que se va a extender en gran parte de África Occidental. Dentro de las lenguas que podemos encontrar en Liberia, podemos, por ejemplo, mencionar el grupo mandé, que será la principal, otra que serían los Bai, los Kapele, o lenguas del grupo Kru, que es el grupo al cual pertenece el actual presidente George Weah y la expresidenta Ellen Johnson. Pues bueno, recordemos que lo que algunos llaman etnias son en principio lenguas o grupos lingüísticos. Entonces, en este sentido, estas etnias no se circunscriben a un solo país en África. Claro. Tal es el caso de Liberia, ¿no? Liberia comparte una historia común con Sierra Leona y con gran parte de los países de África Occidental. Otro, por ejemplo, de los grupos que podemos mencionar, no sé si el público, ustedes recuerdan o han visto esta película famosa de Amistad, que se trata de un grupo de población africana que es, digamos, arrebatada del territorio y llevada durante la etapa de la trata atlántica hacia América. Entonces este grupo lucha por sus derechos y bueno, al final consigue, digamos, su libertad y su regreso a África. Y esto es simplemente una muestra de las resistencias que durante mucho tiempo presentaron diversos grupos a lo largo y ancho del territorio africano. Pues bueno, la conformación de estas sociedades en general en África Occidental siempre, como lo he mencionado, ha sido a través de consejos, de jefes, que hasta el día de hoy tienen una vigencia, ¿no? Durante el siglo, digamos, ya en la historia actual, porque recordemos que Liberia fue uno de los pocos países que oficialmente no fue colonizado, aunque algunos lo perciben siempre como una colonia de Estados Unidos, porque Liberia también es conocido por ser un enclave, o una tierra que en un principio fue comprada por los Estados Unidos para regresar ahí a lo que llamaron ellos esclavos libertos. Entonces, a partir del siglo XIX, pues esta región o esta zona fue donde regresaron estos esclavos libertos que se asentaron en lo que hoy conocemos como Liberia, que nace en 1847. Uno de los grandes, digamos, personajes de este país es Edward Bliren, que se conoce como uno de los precursores de lo que se llama el panafricanismo. Y bueno, Liberia debe su nombre a esta idea de libertad, lo que se conoció también como Américo-Liberianos, y su capital Monrovia, pues haciendo honor
al expresidente también de Estados Unidos, James Monroe. Entonces, así, digamos, esta característica de Liberia que no la hizo formar parte de esta conferencia de Berlín donde se dividieron África, pasó así hasta ya lo que es el siglo XX, ¿no? Gobernada por una élite de descendientes de los africanos repatriados, entre comillas, de Estados Unidos, cuya relación con las sociedades que denominan nativas, pues no era siempre la mejor, ¿no? Por cuestiones raciales, económicas y políticas. Por ejemplo, la etnia a la que pertenece Josué fue una etnia que se caracterizó por ser un grupo comerciante, ¿no? Que desde el siglo XV comerció con los portugueses y que siempre se resistió a la dominación incluso comercial, ¿no? A que los europeos y los américos-liberanos tomaran el control de este comercio que ellos siempre tenían, ¿no? Entonces, dos presidentes, digamos, importantes durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX van a ser William Tubman, quien en la década de los 40 asume la presidencia y gobernará hasta su muerte, hasta principios de los años 70. Y el siguiente es William Tolbert, que gobernará hasta 1980, ¿no? Época en la que ya George Weah empezaba con su carrera de futbolista. Entonces, estas dos figuras serían las dos últimas descendientes de estos africanos venidos de Estados Unidos, hasta que en 1980 sucede este golpe de Estado, ¿no? Donde también ya se vislumbraba la figura de la expresidenta Ellen Johnson Sirleaf. Y bueno, en este golpe de Estado, el exmilitar Samuel Doe será la primera persona que asume el máximo cargo en Liberia, que no formaba parte de estas, digamos, élites. Entonces, al mismo tiempo que sucede todo esto, también en la década de 1980, a finales va a aparecer la figura también de un conocido ya por muchos, de Charles Taylor, ¿no? Un médico liberiano, quien sería también, digamos, el responsable de este triste apartado en la historia también de Liberia, ¿no? Entonces, con esta, digamos, en la década de 1990, Liberia sufre una invasión por parte de George Taylor, apoyada por Estados Unidos, desde Côte d'Ivoire, ¿no? Que es encabezada por, como lo comenté, por Taylor. Y bueno, en esta época también de la década de los 90, ya George Weah era conocido mundialmente por ser un excelente futbolista y haber participado en muchísimos clubes europeos de fútbol, y que, a decir de la gente y de muchas entrevistas que han salido últimamente, George Weah el cariño que le tiene a la gente es porque no abandonó en estos momentos a la gente, siguió apoyando desde sus posibilidades a la gente que estaba inmersa en este conflicto, ¿no? Al final sucede como en muchos casos, la ciudad o la sociedad civil es la que se queda en medio de estos conflictos que muchos llaman, y recordemos, étnicos, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado mucho sobre el tema, sobre que no son realmente conflictos étnicos. Entonces, ya en finales de la década de los 90 es cuando Charles Taylor es elegido democráticamente, ¿no? Y bueno, pasará una segunda etapa de violencia hasta la huida de Taylor a Nigeria en el 2003. Entonces, este periodo que inicia a partir más o menos de 1989 y que se extiende hasta el 2005, va a ser un periodo de conflicto en este país, que además venía arrastrando una situación económica, política y social no muy favorable, ¿no? Que se agrava obviamente con cualquier conflicto en cualquier país, en cualquier región, se agrava aún más en el siglo XXI. Y este fue el reto que asumió la primera presidenta de Liberia, Ellen Johnson, quien ya había perdido en un primer encuentro con George Weah en la primera vuelta, pero George Weah no había podido ganar el porcentaje requerido para ganar la presidencia. Entonces, en una segunda vuelta, Ellen Johnson en el 2005 resulta electa presidenta, ¿no? Entonces, este fue el primer acercamiento, digamos, ya importante de George Weah, aunque antes ya había creado un partido que se llama Cambio para el Congreso para el Cambio Democrático, y entonces, bueno, a partir de ahí inicia esta también carrera que el año pasado apenas se culmina al ganar la presidencia, ¿no?
Entonces, a ver, llega, no es que sea no es exacto nuestro símil, digamos, no estamos hablando de alguien que salió de entrenar ayer y hoy está asumiendo la presidencia, es alguien que desde 2005 está involucrado, o sea, ha estado involucrado en el proceso de restauración de Liberia. Sí, un poco me parece que la figura de George Weah quizás, digamos, nos remite al hartazgo de la población por los políticos, como ellos mismos lo comentan, ¿no? Los políticos de siempre, por la corrupción que existe, aunado evidentemente a estas heridas que aún están frescas de los conflictos, ¿no? Del conflicto que sucede ahí. Entonces, la cercanía que puede percibirse por parte de una persona como Joshua hacia la población podría, digamos, haber influido en ese sentido, ¿no? O al menos es lo que también hace ratito que estaban hablando de percepción, es lo que se percibe al leer y al escuchar a la gente que habla sobre Weah, ¿no? También algo, digamos, un dato que puede uno notar es que la vicepresidenta o la pareja que está con Joshua o que participó en las elecciones con Weah para la presidencia es la exesposa, una de las exesposas de Charles Taylor, ¿no? Que, bueno, conocemos, Charles Taylor es uno de los acusados por genocidio y todo esto que sucedió en Liberia. Entonces es un dato interesante, ¿no? Me parece que la participación de una persona que fue percibida en algún momento como parte de esta etapa de violencia lo haya, digamos, acompañado en estas elecciones. ¿Quién es ella? Digo, porque más allá de con quién estaba casada, ella quién es. Ajá. O sea, ¿qué dice de George Taylor? Digo, de George Weah que esté con esta vicepresidenta. No, en primera instancia, pues lo que preocupaba era esta cuestión de, digamos, vincularla con Charles Taylor, pero finalmente en cálculo político, la región a la que pertenece esta mujer, bueno, ayuda mucho en los votos de George Weah, ¿no? En un principio eso podría ser un análisis. La otra es que ella siempre ha dicho que lo que sucedió con su esposo sucedió en otra región, es decir, en Sierra Leona, y que ella desconocía todo lo que pasaba, ¿no? Es un poco evitar quizás la responsabilidad, probablemente, ¿no? Pero, ajá. No, me interesa, si quieres termina para que pasemos a otra cosa. No, que un poco es eso, ¿no? De nada más, como dato, esta cuestión de quién acompaña a George Weah en la presidencia y evidentemente la situación en la que Weah toma a este país, ¿no? Un poco lo comentaban ustedes en la introducción, con este discurso de anticorrupción y de que el dinero va siempre a los bolsillos de los políticos y de restablecer el país, y que es la pregunta yo creo que nos hacemos siempre que hay un cambio, no solamente en regiones como África, sino en todo el mundo. Y ahora, pensando en el futuro, digamos, ¿cómo deja Ellen Johnson, cómo deja el gobierno de Siberia, de Liberia, cómo deja la economía? O sea, si gana Weah con estas promesas de campaña que podrían, que son como machote, ¿no? Eliminar la corrupción, revitalizar la economía, reducir la pobreza, que bueno, ya se podrían dar cuenta de que si llevan años y años prometiendo reducir la pobreza y no lo logran, algo está saliendo mal. ¿Cómo llega, a qué Liberia llega Weah y cómo lo deja Ellen Johnson? A nivel social y a nivel económico y político. Bueno, la cuestión es lo que dicen muchos estudiosos o algunos analistas, es que justamente la situación en la que se encuentra actualmente Liberia es la de nueva cuenta una promesa incumplida, ¿no? Al llegar Ellen Johnson también lo que más importaba era esta cuestión de la seguridad o de sentirse seguros de no volver a caer en un conflicto, y bueno, al menos eso se logra, ¿no? En esta década, más de una década del gobierno de Ellen Johnson. Entonces eso se logró, ¿no? Un poco
la paz, ¿no? Que es lo que a la gente le preocupaba, pero evidentemente la situación económica no es la mejor, como muchos países de África, justo por estos niveles de corrupción que como ya hemos hablado muchas veces, no solo se encuentran en África, ¿no? Lo podemos ver en nuestro propio país, pero al menos creo que se ve una respuesta de la gente, ¿no? Con este hartazgo y con esta, no quisiera decir esperanza, pero al menos este castigo a la gente que siempre ha estado. Entonces un poco el reto también quizás para Wea es, a partir de la percepción que tiene la gente y de este hartazgo, también poder luchar o al menos equilibrar la situación político y económica en un periodo que no sabemos cuánto va a durar, porque esta situación posconflicto y arreglar todos estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana, y eso es lo que a veces olvidamos, ¿no? Que estos procesos duran más tiempo, y a veces ponemos demasiadas esperanzas o queremos que la situación cambie de la noche a la mañana. Entonces sí es una situación, no es una situación fácil, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver si la preparación de George Weah ha sido suficiente o será suficiente, ¿no? Para cambiar las cosas. ¿Y tiene un equipo que lo respalde? Porque bueno, pues muchas veces lo de menos es él. ¿Tiene un equipo Exacto. que lo respalde? Sí, exacto. Ese también era la otra cuestión, y por eso mencioné a esta, digamos, a la ex mujer de Charles Taylor, ¿no? Aunque eso no suena tan bien. Exacto, que evidentemente tiene una participación en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, ahí habrá que ver o tener cuidado, ¿no? Incluso no me atrevería a dar un pronóstico, porque tendríamos que esperar, ¿no? Cómo conforma, digamos, el equipo que participará en la administración estatal. Para Esperando. Nada más hay que ponerle nombre a esta persona, se llama Jewel Howard Taylor. ¿No? Porque bueno, pues las personas tienen nombre independientemente de sus filiaciones o exfiliaciones. La vicepresidenta de Liberia es Jewel Howard Taylor, y bueno, creo que valdrá la pena seguirlo muy de cerca. ¿Qué otras cosas tú que estudias la región africana y que además insistes mucho en que no se puede hablar de países sino de regiones, ¿no? Y que estas fronteras las fronteras que conocemos ahora fueron algo muy impuesto y muy ficticio, que todo el tiempo, con lo que todo el tiempo se está jugando y se está rompiendo? ¿En qué tenemos que poner atención en África en los próximos días? Jorge Alberto Tenorio. Bueno, es una pregunta complicada, porque hablar de África es hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, simplemente como lo hemos visto en varias de las elecciones, esta idea de tratar al menos, ¿no? De evitar un conflicto como había venido sucediendo en años anteriores, me parece que ya ha sido un paso importante, ¿no? Que los cambios no sean de manera brusca. Hay muchísimas cosas que la gente puede seguir en África, ¿no? Además de estos procesos políticos, económicos y sociales. Lo importante es, digamos, o lo que yo recomendaría es tratar de seguirlos, de contextualizarlos, ¿no? De manera histórica, y de reconocer a una región que poco a poco ha sido, digamos, empujada a tantos cambios en tan poco tiempo. Lo que también he mencionado casi siempre es lo que a muchas otras regiones les ha tomado siglos, ¿no? Para cambiar tanto económica como políticamente, a África, a partir de la descolonización, e incluso si tomamos en cuenta la colonización, le ha tocado en menos de un siglo. Entonces África ha tenido, en general los países de África han tenido que pasar por todos estos cambios en menos de un siglo, ¿no? Entonces su capacidad de adaptación, o esta palabra de moda que existe, ¿no? La resiliencia, ha sido importante de verdad, ¿no? Y que habría que poner atención en eso.
Pues bueno, ya nos dijo Miguel Ángel Gemirán que si tiene un equipo, tiene un portero, 3 defensas, 3 medios y 4 delanteros. Oh, bueno. Es que dejó de jugar hace 18 años, ¿no? Digamos que las últimas veces que jugó fue cuando se postuló en 2005 para la presidencia. Así es, Y creo que fue en el 2004 cuando se retiró así. Ajá, y para los aficionados que desde los años 90 pasan sus fines de semana frente al televisor viendo las ligas del Paris Saint-Germain, ya no existe, pero lo que dice Juan Inés es completamente visto es cierto en el sentido de que el fichaje de Mónaco, de Paris Saint-Germain son por regiones. Van a ver a jugar a Ghana, a Sierra Leona, todos esos jugadores que juegan muy parecidos son gente muy veloz y super rematadores y han estado por encima de los brasileños. Y digo, Pelé fue uno de los que votó para que él formara parte de los jugadores vivos más importantes del mundo. Y bueno, y Pelé hacía comerciales, fichaba para bancos, Pelé declaraba en las entrevistas quiénes eran sus jugadores preferidos y casi todos eran los que se parecían a él. Es muy curioso, ¿no? Es una parte muy y eso le trajo muchísima, porque además es de una familia de futbolistas y forma parte de la campaña contra el SIDA y a favor de la niñez desde los años 90. O sea, yo creo que lo aprovechó porque era muy popular, la gente se reunía en grandes manifestaciones a recibirlo, ¿no? Sí, si uno ve esos videos en YouTube, son muy impresionantes de su arraigo entre la comunidad de Ghana, de Sierra Leona. Es un hombre panafricano, ¿no? Es un hombre de África, de Europa, ¿no? Jorge Alberto. Parece que perdimos a Jorge Alberto. Jorge Alberto, te mandamos un gran abrazo. Gracias por haber charlado con nosotros esta mañana. Nos escuchamos muy pronto para seguir discutiendo todos estos temas. ¿Me escuchan? Es que parece que estamos perdiendo la comunicación con Jorge Alberto Tenorio Terrones, a quien le mandamos un gran abrazo. Si nos escuchas o no, Jorge Alberto, ahorita trataremos de contactarte fuera del aire para darte un gran abrazo. Quédense con nosotros, seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo qué pasa en Liberia y en otras latitudes. Y por lo pronto, producciones de Radio UNAM. Sí, vamos a ir El gesto de la muerte de Jean Cocteau en la producción de Oídos para tocar. Oídos para tocar. Minificciones sonoras. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan. El gesto de la muerte, Jean Cocteau. De la serie Memento Mori. Oídos para tocar. Primer movimiento. Y en este momento son las 8 de la mañana con 58 minutos. Miguel Ángel, te estabas apasionando profundamente. Sí, es que apasionado las historias del fútbol marcan gran parte de las historias de lo que es una sociedad. Le ofrecieron la nacionalidad en Estados Unidos a Güey, le ofrecieron la nacionalidad francesa. Tiene el pasaporte francés, pero decidió regresar a su país. Es una historia muy paralela a la de Hugo Sánchez, digamos, un fútbol que se difunde a través del mercado y un fútbol que tiene un uso social muy importante, que permite la superación y el ejemplo para las juventudes africanas. Él es miembro de la tribu Kru, que están en taparrabos, digamos, y que han logrado tener más cosas en los últimos años
También gracias a la importación de futbolistas en su tribu, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos encontrar, como bien mencionas el de Hugo Sánchez, como se puede encontrar el de George Weah, o como el de muchas otras figuras en el fútbol que pueden ser positivas o nocivas, que hay de todo, ¿no? Y es un chavo de los 60, digamos, es un hombre nació en el 66, sí. Hugo Sánchez nació en el 58, pero las historias son muy paralelas. Sí, y bueno, yo ya nada más rapidísimo, sí, cuando uno habla de quienes van llenando ciertos espacios, quiere decir que están abiertos, ¿no? Cuando llega, habrá que ver qué pasa con George Weah como presidente, pero llega porque el espacio está abierto para que haya alguien en quien la gente confía. Lo hablaremos más tarde, por lo pronto nos vamos a una pausa. A una pausa, el espacio está abierto para hacer comunidad. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y en este momento ya son las 9 de la mañana con 6 minutos, repetimos, es miércoles. ¿Y cómo se siente que es miércoles 24 de enero? Es que los miércoles tienen esa rica sensación. Sí, cómo no. Casi son viernes. Ándale, sí, seguro que así se siente. Es lo más cercano al viernes. No, al contrario, no, ontológicamente es lo más lejano que hay, ¿no? Es como estirar el brazo y sentir que solamente llega más lejos y más lejos, pero ¿a dónde va a llegar? Pero nunca va a llegar. Pero no sabías a dónde tenía que llegar el brazo. Muchísimas cosas sí tenemos que seguir discutiendo y hay que ver cómo le vamos a hacer para no enojarnos, porque es cierto que a partir del 1 de enero, llevamos 24 días de furia sin parar. Tengo la impresión, muchos, no todos, no estoy hablando por todos, pero siento que hay un ambiente generalizado de furia, de sazón, y no me gusta nada de lo que escucho por aquí, ni de lo que veo por acá, ni de lo que leo en este mes. Y supongo que es normal y es muy saludable, solo cómo le hacemos para no enfurecernos. No, muy saludable yo creo que no, será saludable en la medida en que hagamos algo con ello. Saludable y sentir. Saludable y sentir. Sí. Lo que no es saludable es enfurecer sin acción. Entonces, por lo mismo, hoy vamos a tener una mesa muy interesante. Vamos a estar hablando de qué pasó un año después con esta relación México-Trump. Ya ven que salió a decir que lo del Telecam va muy bien, pero muchos se estaban preguntando, bueno, pero muy bien para quién, ¿verdad? Porque no sabemos cómo le está yendo a México con estas discusiones, no sabemos qué está cediendo México. Lo mismo está ocurriendo en muchos otros temas que nos dicen, ay, oigan, todo va bien. Seguro. Bueno, vamos a ver para quién y por qué. Por lo mismo, tenemos estas tablas de salvación que siempre utilizamos en este programa y con las que siempre arrancamos la tercera hora de primer movimiento, que son los poemas. Así que vámonos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria. Les estábamos contando al principio de este programa que ayer falleció Nicanor Parra y fue un gusto poder leer en diferentes espacios toda su poesía y recordarlo de la manera más lúdica y agradable posible, porque lo vamos a extrañar un montón. Pero se nos fue por lo mismo hablar del cumpleaños de Jorge Ibargüengoitia, ¿a poco no? Ahí lo dejamos. Y tuvimos la semana pasada una mesa muy rica con Genei
Genei, iba a decir Beltrán. Beltrán. Ah, pues sí. Ibas a decir Beltrán. Iba a decir bien. Es Beltrán. Con nuestro querido amigo Genei Beltrán, y él nos estaba contando todo lo que se va a hacer en Bellas Artes precisamente por el cumpleaños de Jorge Ibargüengoitia, y nosotros también queríamos celebrarlo. Tenemos un audio que nos mandó nuestro queridísimo radioescucha que hace comunidad con nosotros. Él es Alfonso de Alba Arcos, y le mandamos un gran abrazo. Nos compartió una versión que además tiene música, tiene texto, tiene narrativa. Lo van a disfrutar muchísimo. A continuación vamos a escuchar en su voz Mujeres. Buen día, soy Alfonso de Alba, un admirador más de la excelente labor de difusión cultural que se realiza en Primer Movimiento y un devoto radioescucha de Radio UNAM. Mi intención esta mañana es la de compartir un texto escrito hace un poco más de 40 años por un coyoacanense nacido en Guanajuato, ex Boy Scout de corazón, que inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería y terminó titulándose, venturosamente, del otro lado allá en las islas, en la Facultad de Filosofía y Letras, de Jorge Ibargüengoitia, Las mujeres. Las mujeres como individuos son indispensables y pueden parecernos admirables, fascinantes, incomprensibles, insoportables, etc. Consideradas como grupo social, en cambio, resultan desafortunadas y ligeramente patéticas. Se quejan de todo, de sufrir más que los hombres, de trabajar más que ellos y, paradójicamente, de no servir más que de adorno. Una de sus grandes esclavitudes es la obligación de ser bellas. El concepto de belleza femenina, aceptado por una cultura determinada, va variando con la moda y siempre está equivocado. En algunas culturas se acostumbra ponerles a las mujeres platos en los labios para dejarlos flojos y volverlas más atractivas. En otras, meterles los pies en hormas para que se les hagan cuadrados. En otras, plancharles el pelo para que parezcan lacias. En otras, pintarlo de rubio para que parezcan güeras. En otras, fajarlas para que parezcan flacas. Y en otras, ponerles postizos para que se vean más gordas. El resultado de estos trabajos es casi siempre lamentable. Hojear un catálogo de bellezas pasado de moda o de otra parte del mundo es, por lo general, tan estimulante como ver fotografías de presidentes municipales. Pero estas son las mujeres en bola. Cuando un hombre llega a su casa, le cuesta trabajo entender que las mujeres de su familia, aquellos seres que ve ahí sentados, tan tranquilos, tan seguros de sí mismo, forman parte de un grupo oprimido, explotado y postergado por los hombres. Primer movimiento. La mesa del día. Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado que construirá un muro en la frontera con nuestro país con el fin de reducir el tráfico de drogas, la migración indocumentada, y ha presionado para suspender el programa DACA. Hace unos días, Trump también calificó a México como el país más peligroso del mundo y durante su mandato han sido constantes sus amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al afirmar que Estados Unidos está en desventaja comercial. A pesar de todo lo anterior, las cifras indican que el año pasado México alcanzó un nuevo máximo histórico en materia de exportaciones a Estados Unidos en el sector automotriz, por ejemplo, con 2.3 millones de unidades, mientras que las remesas enviadas a nuestro país sumaron 26,000 millones de dólares. Vamos a hacer un balance de la situación en México, de su interior y de sus dos fronteras, después de un año de gobierno del presidente Donald Trump, y para ello nos acompaña Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en cabina, Roberto. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y por teléfono tenemos al doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflictos e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Muchísimas gracias, Mario Torrico, por estar de nuevo con nosotros. Algo pasa con la línea, pero bueno, vamos empezando. Roberto Cepeda, ¿cómo llegamos al primer año de Trump? Bueno, justamente lo mencionaban ustedes en su resumen. Yo diría que es un presidente de claroscuros, un presidente, una administración de paradojas. ¿Por qué digo esto? Porque por una parte, Donald Trump ha dividido a la sociedad estadounidense, ha polarizado las posturas políticas. Hay que decirlo, es un presidente racista, misógino, que ha adoptado posturas atípicas a las que ha adoptado un presidente de Estados Unidos anteriormente. Pero por otra parte, lo mencionamos ahorita, la economía sigue funcionando, las exportaciones de México alcanzaron un desempeño favorable justo el primer año de Trump, y si nos vamos a la cuestión interna, Estados Unidos ha venido creciendo en los últimos 3 trimestres alrededor del 3%, un poco más del 3%, se crearon 2 millones de empleos en 2017, el desempleo bajó de 4.7 al 4%, hay un auge en las bolsas de valores. Entonces, bueno, digamos que en términos económicos la cosa va muy bien, pero en términos políticos hay una división, digamos, y también hay una amenaza, no solo para otros países, para sus vecinos y socios comerciales como somos México y Canadá, sino también para algunos estados y algunos estados de la Unión Americana que están oponiéndose a sus propuestas, y también algunos sectores, ¿no? Cámaras de comercio, sectores que representan algunas industrias, por ejemplo, la industria automotriz, el sector agropecuario, que están en contra de la postura de Donald Trump de retirarse del tratado, o están en contra de decir, de los dichos de Trump, de que el tratado, el TLC, es el peor de la historia, ¿no? Mario Torrico, ¿ya estás con nosotros? Sí, buenos días, un saludo a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo lees tú este primer año de Trump con respecto a México? Desde aquí, ¿cómo lo vemos? Bueno, estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. Hace un año de mucha incertidumbre. Hemos iniciado el año todos en general, creo con muchos temores, y esto se resintió. ¿Se acuerdan ustedes que en enero, por ejemplo, el peso se devaluó respecto al dólar? Hubo algunos indicadores económicos que se descontrolaron por un momento, y luego como que todo volvió poco a poco a la normalidad, en la medida en que las amenazas de Trump no se podían cumplir de un día para el otro. Es decir, finalmente en Estados Unidos empezaron a funcionar también las instituciones, empezaron a funcionar los pesos y contrapesos, y las órdenes ejecutivas de Trump no se podían cumplir de forma como él inclusive hubiera querido, ¿no? Deportaciones de migrantes, prohibición de ingreso de los ciudadanos de algunos países, la propia renegociación del Tratado de Libre Comercio sigue sus tiempos, son tiempos que no son tan rápidos como él quisiera, y en ese sentido, pues los indicadores económicos regresaron, digamos, a su cauce, otra vez el precio ganó espacio respecto al dólar. Las remesas han sido muy importantes en el último año, las exportaciones de automóviles han sido muy importantes. México creció un poquito más de lo que se esperaba, aunque el crecimiento sigue siendo bastante mediocre, digamos, y eso no es por el sector de Trump. Pero bueno, terminamos el año otra vez con incertidumbres, porque finalmente Donald Trump no desiste de sus intentos de negociar el Tratado de Libre Comercio a favor de Estados Unidos en términos más ventajosos para ellos. Acaban de poner aranceles, por ejemplo, a los paneles solares y a las lavadoras. Es decir, está muy clara la posición de Trump. Donald Trump ve el mundo y ve las relaciones económicas y políticas
en términos de ganadores y perdedores, ¿no? La economía normalmente más bien funciona, y la economía de mercado funciona en términos de que varios podemos ganar, ¿no? O sea, podemos hacer negocios y avanzar. Y ese fue el espíritu del TLC, ¿no? De que Estados Unidos, México y Canadá juntos podían avanzar, podían ganar, podían hacer crecer sus economías, y eso efectivamente pasó durante mucho tiempo. Pero la visión de Donald Trump es más bien una visión más, digamos, no tiene contrastes en su visión. En su visión unos ganan y otros pierden, y en ese sentido, pues toda su estrategia es básicamente a ganar espacios para Estados Unidos a nivel económico y político, y eso no va a cambiar en el resto de su gobierno. Durante su gobierno él va a seguir insistiendo en renegociar el TLC en situaciones más ventajosas, y eventualmente, si las negociaciones no avanzan hacia donde él preferiría, pues es posible que se salga o que decida denunciar al tratado, y esto podría tener efectos económicos adversos importantes para México. También no va a desistir en su intento de seguir frenando seguir deportando migrantes, o frenando el ingreso de migrantes, o amenazando a los dreamers, a los jóvenes, a las personas que llegaron niños a Estados Unidos, etcétera. Entonces, en esto yo creo que él no va a desistir, y en medio pues tenemos un proceso electoral en México que añade un poco más de incertidumbre al asunto. En este sentido, o sea, sí, no es gratuito que, como se está planteando discursivamente, la visita de Trump a Davos sea como el gran vendedor, ¿no? Va a vender a Estados Unidos como el gran lugar para invertir, ¿no? Va de vendedor, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué quiere decir, Roberto Cepeda, que México haya vivido, que hayamos pasado 2 años, porque la campaña y el año pasado las pasamos así, completamente mesmerizados y preocupados por la figura de Trump? ¿Qué dice de nosotros como país y como Estado? Que tenemos una dependencia de Estados Unidos que no es sana para México, ¿no? Uh-huh. El 80%, ya estos datos todos lo sabemos, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, el 50% de las importaciones provienen de ese país, la mitad más o menos de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos. Se han creado cadenas de suministro integradas en algunos sectores productivos, específicamente en el sector automotriz, el cual ha tenido un auge justamente durante el periodo del tratado. Al romperse todas estas cadenas de valor o todo este andamiaje creado por el TLC, que digamos de ahí viene una de las principales preocupaciones de México, pues estamos en riesgo, ¿no?, de perder empleos, de desacelerar el crecimiento económico, si bien nos va o tener una recesión o incluso una crisis económica, de recibir todos estos 800,000 migrantes que llegaron como infantes a Estados Unidos y que Donald Trump ha estado amenazando con deportarlos. En fin, todo eso ha generado una volatilidad, una incertidumbre que se ha reflejado justamente en la devaluación del peso frente al dólar, la disminución de inversiones productivas, que todavía ahorita no lo vemos, probablemente más adelante, depende de cómo siga todo esto. Cada vez que Donald Trump tuitea, o por lo menos era así durante gran parte del año pasado, diciendo que se va a salir del TLC, etcétera, el peso sufría las consecuencias. Esto nos llevó a una inflación. Esta devaluación nos llevó a una inflación que ya lo estamos viendo, resintiendo nuestros bolsillos. No es que va a pasar, es lo que ya pasó. Uh-huh. El candidato oficial está en tercer lugar porque el gobierno de México no ha sabido defender nuestra posición como aliado comercial, como socio estratégico de Estados Unidos, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de combate al terrorismo, en el tema migratorio, que ya el flujo migratorio proviene de otros países, de Centroamérica y otros países que utilizan a México, y México hace un gran esfuerzo por contener estos flujos, ¿no? De otra manera, si México reduce la cooperación en términos migratorios, en términos de seguridad, el problema sería mayor para Estados Unidos. La creación de un muro, la construcción de un muro ha metido mucho ruido,
también a la relación. Nos habla de que el presidente no es proclive a la cooperación generada o propiciada, mejor dicho, a partir del TLC, que significa más que comercio. Después del TLC, la relación de México y Estados Unidos se ha ampliado, ¿sí? Se ha fortalecido. Ahora llega Donald Trump y está cambiando, está poniendo en riesgo todo esto, ¿no? Obviamente, en ese sentido, pues México ahorita está en una posición muy vulnerable. Estamos iniciando la 6ª ronda de negociaciones, el próximo lunes termina. El presidente Trump ha anunciado, de acuerdo a fuentes oficiales del gobierno de Canadá, que tuvieron acceso a uno de sus borradores, donde señala que el presidente Trump justamente en esta semana probablemente iba a anunciar la salida del TLC o esperar a que termine la 6ª ronda la próxima semana. O si no es así, en marzo, ¿no? Que concluye la 7ª y última ronda. ¿Por qué? Porque desde que inició este proceso de las rondas de renegociación del TLC, el presidente Trump ha estado criticando cómo está el TLC actualmente. Y como bien lo decía ahorita el compañero Torrijos, más que una modernización, el presidente Trump está tratando de modificar lo que ya está en el TLC, estamos hablando del capítulo 19, por ejemplo, lo que ya está en el TLC y que permitía digamos, la solución de controversias comerciales y todo eso modificarlo a su favor, ¿sí? La etapa de modernización que ya se avanzó con el TPP no hay ningún problema. Son temas nuevos que introdujo Trump, el contenido regional, por ejemplo, favoreciendo a Estados Unidos, obviamente. El tema de la Sunset Clause, que dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio, si hay un déficit comercial de México con Estados Unidos como lo hay actualmente, nos salimos. Entonces, esa renegociación, o esa revisión, perdón, de cada 5 años, va a depender si hay un déficit comercial o no. Entonces, pues, obviamente no nos conviene, ¿no? Entonces, está poniendo temas en la mesa de negociación que ni Canadá ni México están dispuestos a anunciar. Lo que se prevé es que diga, ni México ni Canadá quisieron cooperar en estos temas, entonces pues nos vamos a denunciar el tratado, a solicitar, a notificar al Congreso la salida de Estados Unidos de este tratado. Viene un periodo de 6 meses, pero ojo, mientras esto pasa, el presidente se puede echar para atrás, ¿no? Es que, a ver, creo que hay un tema que precede todo, ¿no? Mario Torrico, no sé qué opines tú, pero hay un tema que lo precede todo, que es, por un lado, un cambio ideológico en Estados Unidos, o por lo menos de discurso, no sé si ideológico, pero en el discurso, de pasar de ser los bienhechores mundiales a ser los puerquitos del mundo entero, a quienes nos han visto la cara y nos han sacado todo lo que han querido, ¿no? Esa es la idea de Trump. No es que lo hagamos porque somos buenos o porque tenemos intereses, sino porque todo el mundo se aprovecha de nosotros. Y eso México no ha sabido, creo que es muy, muy interesante lo que dice Roberto Cepeda. México no ha sabido levantarse y organizar un discurso y una acción realmente diplomática seria, diciendo, a ver, nosotros estamos aportando esto. O sea, por un lado no han hecho el trabajo de hacia adentro, ¿no? Y por otro lado ha habido una completa sumisión de México, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mario Torrico? Mira, en Estados Unidos lo que hay ahorita es una polarización muy grande. Es más, todas las empresas que miden opinión pública lo muestran, ¿no? Entre los que tienen una visión más liberal sobre las cosas y los conservadores. Y esta polarización se refleja en todo, desde opiniones políticas, opiniones sobre la economía, opiniones sobre los migrantes, etcétera, ¿no? ¿Por qué tomó tanta fuerza esta reacción conservadora, digámoslo así? Tiene que ver con que los últimos años, por decir, o par de décadas, el proceso de globalización en general ha cobrado factura a los trabajadores no calificados de Estados Unidos. Si alguien ha perdido en este proceso de integración comercial, son ellos, ¿no? Y ellos, pues, son los que están más enojados y son ellos los que votaron por Trump. El fenómeno Trump hay que entenderlo también como una reacción de ciertos sectores de Estados Unidos, ¿no? A los que no les gusta ya esta forma en que Estados Unidos estuvo integrándose con el mundo y básicamente
se ven reflejados en el discurso de Trump de que, bueno, Estados Unidos da mucho y no decide nada, etcétera, y ya no tenemos por qué ser los defensores de la democracia en el mundo, ya no tenemos por qué ser, qué sé yo, el refugio moral, inclusive. Estados Unidos tiene que volver a ser grande, ¿no? Estados Unidos tiene que volver a ser el país poderoso que alguna vez fue. Esto podríamos discutir si en realidad lo fue, si no lo fue, pero esa es la visión que ellos tienen, y es por eso que la forma en que ven la relación con México, la relación con otros países, y eso también Trump es parte de eso, es una relación de ganadores y perdedores, y nada más, ¿no? O sea, Trump está obsesionado con el déficit fiscal, con el déficit comercial, obsesionado totalmente, cuando en economías abiertas, a no ser que ese déficit alcance niveles críticos, no es tan problemático el déficit comercial. En realidad el déficit comercial es parte de los intercambios entre países. Ahora, si México no ha sabido enfrentar esto, yo creo que sí, el gobierno mexicano ha sido bastante tibio, bastante tibio. Recibió a Trump cuando era candidato, cuando Trump atacaba con todos los mexicanos. Los mexicanos eran en ese momento uno de los enemigos de Estados Unidos en la campaña, y el presidente Peña Nieto lo invita y lo decide, y eso realmente fue muy triste de ver. Y después tampoco nunca ha respondido de forma, digamos, fuerte a todo lo que dice Trump, salvo el último, hace poco sacó la Secretaría de Relaciones Exteriores un comunicado donde por primera vez veo una posición fuerte, ¿no? De decir, no vamos a pagar el muro bajo ninguna circunstancia, esto no es una herramienta de negociación política, es un principio de dignidad, y dice varias cosas que creo que van por el camino correcto, pero salvo ese comunicado, en realidad el gobierno de México ha sido bastante débil en sus dichos, en salir al frente, y también ha sido poco estratégico, porque dado que está recibiendo este ataque de Trump y del gobierno norteamericano, México debió refugiarse o debió buscar apoyo externo en los demás países de América Latina o en el mundo, ¿no? Y en esto México realmente ha sido bastante, digamos, no ha tenido una buena estrategia, ¿no? de acercamiento. México durante mucho tiempo, desde la firma del TLC, apostó todo a su relación con Estados Unidos, sus relaciones económicas, sus relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, y dejó de mirar a otras partes del mundo. Es más, muchos foros latinoamericanos empezó a mandar a funcionarios de segundo, de tercer nivel, ¿no? Yo siempre pongo como una anécdota inclusive que México dejó de jugar la Copa Libertadores de América, o sea, México inclusive dejó de jugar fútbol con América Latina. Y en ese sentido, este episodio con Trump nos demuestra que no es una buena idea poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Que hay que diversificar, digamos, los destinos de las exportaciones, hay que diversificar los destinos de las importaciones, hay que apoyarse diplomáticamente en otras regiones del mundo. Entonces, pensando inclusive a mediano plazo, puede ser, México podría sacar un buen resultado de todo esto si es que decide abrirse al mundo, ¿no? Bueno, y si es que el mundo decide recibirlo, porque ¿qué países, yo se los pregunto a ambos, Roberto, Mario, qué países han apoyado a México o se han acercado también a decir, a ver, no todo está perdido, gobierno mexicano, vengan para acá, pasen aquí, platiquemos de estas propuestas, no nada más el tuit de Evo Morales de venga mexicano, sino una propuesta real, ¿existe? Roberto. Yo soy de acuerdo justamente en lo que se señala, pusimos los huevos en la misma canasta, una dependencia total con Estados Unidos, se pasó por alto. Bueno, hay que recordar que el TLC es una propuesta, pues básicamente de Estados Unidos, y justamente del Partido Republicano, de Bush padre. Se pensaba que Estados Unidos siempre iba a estar a favor de sostener el TLC con México, entonces ese no era problema, ¿no? Para nosotros, y se podría decir que México se durmió en sus laureles, ¿no? En ese tema. Así es. Ahora, bueno, ya la situación ha cambiado, y hay una gran lección, hay que diversificar nuestro comercio, y hace falta crear aliados, ¿no? También, y yo creo, no recuerdo si Mariano Rajoy, de España, el presidente de España, mencionó algo, ¿no? A favor de México en todo esto,
fueron algunos actores políticos en España, ¿no? Pero fuera de ahí, bueno, Evo Morales, no sé, algunos, único Evo Morales, ¿no? Otro de Venezuela, Maduro, justo antes en la campaña cuando estaba en contra de la migración, ¿no? Pero bueno, finalmente estoy de acuerdo. Antes México tenía una posición en Latinoamérica y sobre todo también en el área de influencia de México en Centroamérica, ¿no? Hay que recordar la década de los 80s, el rol que jugó México con el Grupo Contadora, incluso gran parte del periodo de posguerra. México era la primera potencia, ¿no? En Latinoamérica. Ya fuimos desplazados por Brasil en décadas. Bueno, ahorita Brasil está enfrentando otro tipo de problemas, pero al final del día todo eso se perdió. Todo se perdió. Volteamos para Norteamérica, pero Norteamérica no nos considera como parte de lo suyo, ¿no? Incluso en estadísticas de la OCDE, también es una anécdota, o en otros organismos, somos parte de Latinoamérica, no somos parte de Norteamérica, ¿sí? Y bueno, esta cuestión, pues justo en este momento lo estamos viendo, y yo creo que ya, no estamos hablando también del futuro, ¿no? Pero fíjate, en octubre del año pasado, ya México dio algunas estadísticas donde está importando granos de Brasil y de Argentina. Entonces, por ejemplo, ahí ya es un indicador muy importante que estamos buscando nuevos mercados. Este cierre este cierre del año con Trump es distinto, digamos, de las políticas que el gobierno norteamericano tiene por default, que son las ordinarias en convenios internacionales, no exclusivamente del Tratado de Libre Comercio, como puede ser salud, investigación, compartir proyectos académicos. ¿Está vinculado a toda esta característica de Trump como gobernante, o hay una línea que corre paralela a esa espectacularidad de Trump como declarante, como mediático? Bueno, perdón. Adelante. Gracias. Adelante. Algo importante es que Trump no es solamente alguien que vocifera, sino hay efectos reales, ¿no? En lo que dice, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el retiro del apoyo económico a desarrollos científicos, a investigación científica, en la desregulación, por ejemplo, de los órganos encargados de vigilar a las empresas petroleras. O sea, ha habido toda una desestructuración de órganos regulatorios en Estados Unidos, ¿no? Y un desincentivo al desarrollo e investigación de energías alternativas, por ejemplo. Eso sí está claro, eso sí es un cambio importante en lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, no solo con Obama, sino desde muchos gobiernos antes. Entonces, ahí sí se ve el efecto Trump, sin duda alguna, y finalmente el ataque sistemático a los hallazgos científicos. O sea, buena parte de la población de Estados Unidos sigue creyendo que el cambio climático es nada más es parte del discurso de los medios liberales, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que el efecto Trump no es solamente sobre el ánimo de las personas o sobre sus percepciones, sino que tiene efectos reales en políticas que finalmente nos pueden costar a todos muy caro en el largo plazo, porque echar de verse en temas de investigación científica tiene efectos sobre la humanidad en general, ¿no? Claro, ahí hay un tema del que nos ocupamos poco, pero que también nos toca a nosotros de cerca y nos toca a nivel global también, ¿no? Esta cantidad de desregulaciones que lo que han hecho es propiciar ciertos acuerdos comerciales, pero han dejado de lado cosas importantes. Muchas de las regulaciones tenían sentido. ¿Qué pasa, ya para ir concluyendo esta conversación, planteemos el escenario nuclear, como diría el mismo Trump, ¿no? La alternativa nuclear. Se deshace el Telecán. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, bueno, aquí habría que señalar que aludíamos hace algunos momentos a los pesos y contrapesos en Estados Unidos, y de hecho el diseño constitucional político de Estados Unidos está creado para que un tirano no ejerza el poder. Sí, efectivamente, la decisión de Donald Trump y de su administración de retirarse o de salirse del tratado notificando al Congreso tiene que ser avalada por ambas cámaras, ¿sí? Y ahí yo también tengo mis dudas.
de que el Congreso ratifique esto y que lo convierta en ley, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se está enfrentando con una oposición en las cámaras empresariales, que justamente la US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el lobby privado más importante de ese país, tiene una postura diferente al presidente Trump respecto al TLC. La industria automotriz, por mencionar algunos, el sector agrícola, como hablamos hace algunos momentos. Entonces yo siento lo que algunos expertos señalan y que yo coincido con ellos es que vamos a un proceso largo, que puede llevar 1 o 2 años. El presidente Trump va a decir, yo cumplí con mi electorado, solicité el retiro del TLC, como también se salió del TPP, del Acuerdo Transpacífico, al inicio de su administración, y justamente este discurso antilibre comercio, él lo tiene que ratificar para quedar bien con sus electores, y como lo decíamos hace algunos momentos, algunos trabajadores, especialmente de la otrora zona industrial exitosa del Rust Belt, que perdieron sus empleos, Trump se lo adjudicó al TLC de manera engañosa, por decirlo de alguna manera, mezcló una verdad con una mentira. Efectivamente, hay trabajadores que perdieron su empleo, pero no fue por el TLC. Fue en gran parte, bueno, por la automatización derivada de la innovación tecnológica aplicada a estos procesos productivos en algunas industrias, especialmente manufactureras, el automotriz, etcétera, o también el éxodo de empleos hacia China. Y el TLC pues tiene una parte, pero no es la más importante, digamos. El presidente Trump de esta manera tiene que colgarse la medalla, ¿sí? De que cumplió con su promesa de campaña de salirse del Tratado de Libre Comercio porque es el peor tratado de la historia. Lo va a hacer aunque enfrente oposición en el Congreso y que puede llevar 1 año, 2 años, y lo que decíamos en algunos momentos, lo peor de todo es la incertidumbre. Sí, todo esto va a generar mucha incertidumbre. Y si al final del día el TLC queda ahí, Trump ganó, Trump cumplió, porque él pidió la salida del TLC. Un poco lo que pasó con el Obamacare, ¿no? Bueno, también le dejó la última palabra al Congreso. Mario Torrico, ¿todavía podemos sacar algo bueno de la negociación del TLC? ¿Qué tendría que pasar para que nos conviniera una renegociación del TLC? Bueno, como acaban de decir, el proceso todavía es largo, pero si el presidente Trump decide denunciar el tratado, ciertamente México los resentiría de inmediato. O sea, de inmediato habría una devaluación del peso, como mayor a la que hubo en enero cuando asumió Trump. De inmediato habrían, por ejemplo, proyectos de inversión que se detendrían, ¿no? Ya hay indicadores que muestran que algunas inversiones se detuvieron cuando llegó Trump. De inmediato la economía mexicana se sentiría eso, ¿no? La magnitud de esto va a depender de cómo avance después esto en el Congreso. Como bien dice el profesor, no es fácil que Estados Unidos se salga del tratado, porque inclusive los representantes y los senadores republicanos de estados sureños tienen muchas dudas al respecto, porque buena parte de sus estados viven del TLC, ¿no? Ahí se generan millones de empleos, hay empresas, hay cadenas de valor, hay flujos, etcétera, etcétera. No va a ser tan fácil, pero sí es un escenario que eventualmente podría llegar, ¿no? Y el impacto sobre la economía mexicana sería grande, ¿no? Sería grande. ¿No sería una oportunidad, les pregunto a los dos, no sería una oportunidad para, o sea, qué tanto nos costaría la posibilidad o la obligación de buscar otros mercados? O sea, sí, es una oportunidad y esto. ¿Pero sería una oportunidad muy salvaje? Bueno, puede ser, pero el tema es que ya México, bien lo apuntaba hace un momentito el profesor, México está importando granos de Brasil y de Argentina, ¿no? Y está empezando a explorar otros mercados. El mercado chino está ahí y siempre es atractivo. Hay que decir algo, los países de América del Sur, en varios de ellos, China ya es el primer socio comercial desde hace más de una década. Así es. Cuando hubo la crisis económica mundial del 2008, cuando cayó Estados Unidos, y eso nos afectó a nosotros inmediatamente, la economía mexicana entró en recesión, esos países no les tocó, la crisis no les tocó, ellos siguieron creciendo a tasas del 4, del 5%, ¿no? Entonces, eso también es una lección, no depender tanto de un solo país. Y en ese sentido, México ha estado explorando otros mercados, pero esto es un proceso también
que no es rápido, ¿no? Porque finalmente con Estados Unidos hubo más de 20 años de integración económica y que las cadenas de valor, las cadenas comerciales, los negocios, todo eso empiecen a hacerse con otros países, pues es algo que toma su tiempo, ¿no? Pero de todas formas, ya sea que Trump anuncie la salida del tratado o ya sea que las negociaciones sigan, la incertidumbre va a seguir, ¿no? Y también va a depender mucho, incluso Trump podría afectar en la elección mexicana con un tuitazo, ¿no? Basta con un tuit para que haya algún cambio en el proceso electoral mexicano. ¿Va a seguir la incertidumbre, Roberto Cepeda? Yo creo que sí, justamente este año es definitivo, incluso en los 2 o 3 escenarios que estamos planteando va a haber mucha incertidumbre. En caso de que continúen las negociaciones, como incluso lo hizo ver el presidente Trump, que está flexible a que las negociaciones concluyan después de las elecciones del mes de julio, las elecciones presidenciales. Incluso la ministra de Canadá, Chrystia Freeland, también lo señaló. Ellos no tienen prisa, vaya. ¿Por qué? Porque están viendo que es altamente factible que gane un candidato de oposición. Y lo mencionamos hace algunas semanas, si en el escenario de que Trump decida salirse del TLC y vienen las elecciones, eso yo creo que beneficiaría al candidato de oposición. Si el TLC se termina ahora en marzo, digamos, ese es otro escenario, de manera satisfactoria para los 3 países, yo creo que eso beneficiaría al partido gobernante. Entonces el factor Trump está jugando y de manera muy importante en las elecciones presidenciales, y eso lo sabe muy bien Trump. Roberto, quería hacer una pregunta. Empezaste comentando que tal vez el candidato del PRI no iría en tercer lugar si hubiera una política más firme, y tuvimos prácticamente más de una década de un deterioro de la política exterior. Esta relación migratoria con Estados Unidos tendría que afinarse, sean en distintos foros, desde el COLEF hasta la UNAM han señalado que hay que replantear la frontera mexicana desde la política nacional, la cuestión de derechos humanos, la garantía de un tráfico de personas que los polleros hacen a Estados Unidos. Hay una parte que toca a México, cómo regularla, cómo hacerla más factible y que el drama de la frontera sea menos causa de nuestras políticas externas, exteriores. Yo creo que, fíjate, ha sido un error de parte del gobierno mexicano, de los negociadores mexicanos, incluso desde el TELCAN 1, que no se haya incluido el tema migratorio. Digamos, amnistía a los que ya, que es el tema migratorio, el debate, ¿no? Una amnistía a los que ya están y empleo temporal para los que vienen. Sí, flujos ordenados legalmente, porque la migración clandestina genera todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Los polleros, el tráfico de migrantes, etcétera, ¿no? Hasta los cárteles del crimen organizado están en este negocio ya. Yo creo que esta es una coyuntura muy importante, ¿no? Así como Estados Unidos está pidiendo que aumenten los salarios de los trabajadores, que esa es una ventaja que tiene México para atraer estas empresas manufactureras. Yo creo que justamente hoy es un momento muy importante. Vamos a ver, pero yo lo dudo mucho, el tema del DACA, por ejemplo, que nos llevó al cierre del gobierno, ¿no? La semana pasada, de que Trump no quiere solucionar o no quiere dar un cauce legal a estos migrantes, ¿no? Y ya no digamos a los otros migrantes que están allá. Sin embargo, yo siento que esta es una muy buena oportunidad, porque incluso están en la mesa de negociación y el tema se podría plantear de esa manera, como fue en la administración de Fox, ¿no? La enchilada completa, ¿no? Amnistía y empleo temporal. Algo muy parecido a un programa bracero, pero más extendido a otros sectores industriales, ¿no? Con Canadá hay un programa agrícola, ¿no? De empleo temporal. Yo creo que esa sería una muy buena solución, ¿no? Crear un acuerdo de empleo temporal, porque al final del día la economía de Estados Unidos está demandando esta mano de obra, ¿no? Yo no sé por qué el gobierno de México no lo ha puesto ahí en la mesa, ¿no? Por supuesto. Mario Torrico, ¿alguna consideración final? Pues nada, solamente
completamente de acuerdo en que el factor Trump está jugando en las elecciones mexicanas y que un eventual desenlace a favor de México en las negociaciones podría alterar el orden en que van los candidatos en este momento, pero también es un momento pues de debilidad negociadora de México. O sea, cuando se está acabando este gobierno y estamos en proceso electoral, pues la capacidad negociadora siempre disminuye. Entonces, lamentablemente, eso podría ser aprovechada por el gobierno de Estados Unidos. Esperemos que ello no ocurra, pero también hay que señalar que México ha sido más resiliente de lo que se pensaba. O sea, cuando empezó la administración Trump, pues ya todos veíamos el muro ahí construido y todos entramos como en pánico, pero no ha sido tan fácil, ¿no? Entonces también México ha sabido de alguna manera adaptarse a esta nueva realidad, ha sabido leer cómo es Trump. A Trump no hay que considerar tanto las palabras de Trump, porque como Trump dice una cosa, después dice otra cosa, y básicamente hay que considerar que es un líder que actúa muchas veces de forma impulsiva, pero sus objetivos son siempre los mismos, ¿no? Sus objetivos son siempre sacar más tajadas del resto a favor de lo que él cree, digamos, ¿no? Y en ese sentido México ha sabido acomodarse a esta nueva realidad. Cuando digo México no digo solamente el gobierno mexicano, digo también empresarios, digo comunidad, digamos, toda la comunidad que está inserta en las relaciones con Estados Unidos. Y en ese sentido, pues la economía también recuperó espacio en el resto del 2017, ¿no? Entonces tampoco convienen estas lecturas catastrofistas, porque creo que tampoco corresponden con la realidad. México ha sabido adaptarse y ante un eventual anuncio, digamos, de salida del TLC por parte de Trump, yo creo que habría igual un primer momento de pánico, un primer momento de evaluación, pero después yo creo que también México sabría adaptarse de alguna manera a las circunstancias. Pues muy interesantes reflexiones de los dos. Muchísimas gracias, Roberto Cepeda, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y doctor Mario Torrico Terán, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su capítulo México, especialista en instituciones políticas, conflictos y democracia y derechos humanos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Nos vamos a música. Nos vamos a música, seguimos aquí en Primer Movimiento, les recordamos que estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar el fandanguito de los camperos de Valles. Ahora sí. Ahora sí. Fandanguito pa' cantar, tú eres el rey de los sones, tú eres
movimiento. Y ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. Todavía nos quedan algunos instantes aquí en Primer Movimiento para dar un montón de regalos. ¿Qué vamos a regalar esta mañana? Vamos a regalar por teléfono 2 libros de Mario Campaña, Una sociedad de señores, Dominación Moral y Democracia. Estuvo buena esa Que mesa. estuvo con nosotros esta mañana, de Editorial Hus, en su colección Pensamiento. Y tenemos 3 pases dobles para el fútbol soccer. Ah, sí, a ver. Los Bravos de Juárez contra Pumas en la Copa Mexicana de Clausura 2018. A ver, Por- los libros se van son- por teléfono. Por teléfono. Entonces, damos el 55 36 43 39 para los que quieran leer Una sociedad de señores. ¿Y estos boletos, Miguel Ángel? Y estos boletos son por Twitter con el hashtag Pumas Bravos. Pumas Gol. Pumas Gol. ¿no? Ándale. El hashtag y su nombre. ¿Y ya Su con nombre, eso? el hashtag. Pues Los sí, porque tres son primeros. para hoy y los tienen que recoger aquí en Radio UNAM. Ah, bueno, entonces, entonces que se puedan comprometer a venir por ellos. si para no, que no sí los vayan. a dejar aquí. Sí, se siente feo que se queden ahí los boletos. Mejor que Pues vengan. alguien que querría ir no puede ir. Ándale. Bueno, pues ahí está. Nada más así, sin preguntas, sin nada. Nada, tiene que tener su banderín, sus shorts, sus zapatos de Pumas. Una matraca. Una matraca. Y ya con eso. Sobre todo la matraca y la, matraca bubucela. es importante porque sea de las grandes. Ya las que con eso. necesitas realmente un tono muscular importante para echarlas a andar. Ya se iba a acabar este programa, pero queríamos recordar a una autora, querida Juana Inés, que nos estabas hablando de esta queridísima autora que falleció recientemente. Úrsula K. Le Guin, autora de la saga del Mago de Terramar, que sí, como recordaba Miguel Ángel, se conseguía en la editorial Minotauro, de las caras, porque era de importación. Sí. Cuando uno iba a la librería de Cristal y a al Relox, a pedirlas al mostrador. Sí. Entonces, bueno, pues hay que acercarse a Úrsula K. Le Guin. Sobre todo, estaba escuchando una entrevista con un especialista y lo que decía que era muy importante de ella es que además de que es una mujer muy consciente de su condición de mujer dedicada a un género que estaba muy supeditado a los hombres, que es la fantasía, ¿no? Bueno, es que es de fantasía y de ciencia ficción. Ajá. Pero más de fantasía. Pero más de ¿no? fantasía, Sí. más de esta creación de mundos, que era también lo que tú decías, Miguel Ángel, lo sorprendente de que alguien pueda concebir un mundo completamente distinto. Ella, en buena medida, es un antecedente directo de lo que hizo después J.K. Rowling con Harry Potter. Ella empezó a hablar de estos otros mundos que funcionan un poco como el nuestro y donde se dirimen conflictos muy, muy similares a los nuestros. Fue de las primeras autoras que empezó a escribir en saga, ¿no? Bueno, así como en Sí, a construir un librotes. mundo y a enumerar volúmenes, digamos, de aventuras que suceden en ese mundo y que se construyen en ese mundo. Y escuchaba en esta misma entrevista que ella tuvo importantes influencias ideológicas. Ella leyó mucho a Kropotkin, por ejemplo, y era una enorme partidaria del anarquismo, cosa que se nota en sus novelas. Después fue una lectora de toda la corriente de teoría feminista. Y entonces eso se nota. Hubo un momento en el que a ella le pidieron antologar un volumen de una colección de textos de ciencia ficción. Ajá. Y dijo, hay una carta que está circulando en redes que dice, a ver, ¿se dan cuenta que aquí hay puros hombres? ¿Se dan cuenta que me están pidiendo que avale a un club que no me incluye? ¿Y que me excluyó por principio? Señores, tenemos que repensarlo, ¿no? Habrá que entonces preguntarnos qué escritoras sí conocemos de ciencia ficción y de fantasía y que leamos constantemente. Ayer hablábamos de Mary Shelley, hoy hablamos de Úrsula K. Le Guin. En España, por ejemplo, está Elia Barceló. Pero hay pocas, A mí no son me muchas las gusta que le entran al mucho tema. de Argentina, Liliana Bodoc. Por ejemplo. Ajá, la trilogía de... Hablando del género fantasy, no hablando Ujú. de escritoras en general, sino de fantasía y de ciencia ficción, que no es fácil entrar. Christine Cashore, cada vez hay más, pero sí es cierto que Lo que fue hay. un género al que las mujeres entraron tarde, o han entrado más recientemente. A mí lo que me gustaba muchísimo era este premio que se ganó. Bueno, no es un premio, es como una suerte de nombramiento que les dio la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, que hagan de cuenta que les dan nombramientos así, a la fantasy, ¿no? Era la gran maestra,
la gran maestra de los escritores, pero esta asociación fue la que se lo puso, no es como que nosotros se lo digamos así, no sé, me gustaría que hubiera una asociación. ¿Es como los del ajedrez? Exactamente. Pues hay que recordar esta otra. ¿Qué nos recomiendas leer, querida Juana Inés, de Úrsula K. Le Guin? Pues lo más conocido Terramar. es la trilogía del Mago de Terramar, pero bueno, pues todo lo que se vayan encontrando por ahí vale la pena. Venga. Pues lo leeremos. Pues Nos acercamos a ella para seguirla, para volver para revivirla, ¿será? ¿Para inmortalizarla? ¿Para qué? Para leerla. Para leerla, para disfrutarla. Ya nos vamos. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos vamos a despedir con 10 segundos de música literal. ¿Qué vamos a escuchar para irnos, Miguel Ángel? Vamos a escuchar Agua Sangó, vamos a escuchar Yarca y Tambor. Muchísimas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento a través de TV y de Radio UNAM. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, querida Miguel Ángel Quemain. A ustedes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.